Bueno, pues muy buenas tardes desde Paz Sin Poses. Voy a hablarles en este rato acerca de la realidad detrás de los mitos de la conducta suicida en Paz Sin Poses, que somos profesionales en psicología con tratamientos basados en evidencia. Esto quiere decir que realizamos tratamientos e intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia de forma científica. Entonces, hoy es la última actividad en este gran tema de las conductas suicidas y les invito, ¿verdad? Si no han tenido pues la oportunidad de escuchar el compartir de los otros y de las otras colegas. Cuando hablamos de conducta suicida, ¿verdad? Realmente hay una gran variedad de formas en que esta conducta se puede manifestar. Y tenemos las personas, ¿verdad?, que han tenido pensamientos y que lo han verbalizado o no lo han verbalizado, ya sea de una forma explícita o de una forma implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que lo dicen abiertamente: he pensado en acabar con mi vida, o las personas que dicen: es que a veces me siento muy cansada en la vida y quisiera solamente dormir, ¿verdad? Esa sería, digamos, como que una forma tal vez un poquito más implícita. Y también hay otros tipos de conductas suicidas donde las personas realizan conductas de alto riesgo que atentan contra su vida, que a veces se puede, digamos, como que de alguna forma camuflar cuando hacen actividades de los piques o de actividades que son de adrenalina y están, digamos, constantemente poniendo en riesgo su vida con, ¿verdad?, una finalidad de alguna forma de acabar con su vida. Con esto no quiero decir que todas las personas que se dediquen a esas actividades tengan conductas suicidas, mucho cuidado con eso. Y también las personas que se lastiman, ¿verdad?, o que tienen, digamos, autolesiones, ¿verdad? En algunos casos son conductas también suicidas porque tienen pues una finalidad de poder, digamos, acabar con su sufrimiento, ¿verdad?, de alguna forma. Bueno, esto como para tener una diversidad de conceptos de qué es la conducta suicida, ¿verdad? Que no solamente serían las personas que cometen el acto de acabar con su vida, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué el título, ¿verdad?, de la realidad detrás de los mitos de la conducta suicida? Bueno, porque realmente los mitos, ¿verdad?, nos permiten hablar desde la verdad de lo que acontece. Y en ese sentido, relacionado con Paz Sin Poses, ¿verdad?, que somos profesionales basados en evidencia, pues obviamente los mitos nos permiten acercarnos a esta información que es desde la evidencia, desde lo que está comprobado. Entonces, definitivamente, como bien lo sabemos, la información es la mejor herramienta para trabajar nuestros procesos de salud, enfermedad. ¿Cómo? Pues apoyando, ayudando, escuchando, porque si tenemos una muy buena información, entonces sabremos qué es lo más recomendable de hacer, qué no se recomienda hacer, qué es lo que va a acercar a las personas realmente a generar pues una ayuda. Y en ese sentido también este acercamiento que podríamos tener con personas que tengan conductas suicidas, ¿verdad?, sería también pues obviamente marcando la diferencia desde una aproximación como seres humanos, es decir, desde un trato humanizado, desde la escucha, desde la empatía, desde la comprensión y desde estar ahí presente. Y para trabajar también los mitos, esto nos va a permitir prevenir, ¿verdad?, evitar que pueda llegar, digamos, a suceder alguna situación de conducta suicida, también atender y contribuir, ¿verdad?, a las situaciones que ya se han presentado para que éstas
no vayan, digamos, en detrimento cada vez más de la salud, ¿verdad? Y en ese sentido poder brindar la mejor ayuda y el estar ahí presentes de la mejor forma, con las mejores herramientas desde nuestro conocimiento. Y en ese sentido también contribuir a esta rehabilitación psicosocial, no solamente de las personas que han cometido la conducta suicida, sino también de las personas allegadas, de los familiares, porque esto va a tener también pues un impacto en todas las demás personas. Consultas, ¿verdad? Preguntas, lo pueden hacer ahí en el chat. Entonces esta es la parte apenas introductoria para hablar, ¿verdad?, de qué es esto de la conducta suicida y por qué son útiles trabajar los mitos y qué es lo que podemos encontrar detrás de estos mitos y pues obviamente en este tema de la conducta suicida. Entonces voy a compartir con ustedes 10 mitos, obviamente no son finitos, existen una gran variedad, una gran gama, ¿verdad? Y voy a irlos mencionando. Como bien es sabido por todos y todas ustedes, nosotros estamos hoy en celebración del Día de la Niñez, del Día del Niño y de la Niña, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, para hacer alusión a esta celebración que tenemos el día de hoy en Costa Rica, vamos a empezar con este primer mito. Los niños no se suicidan. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿Verdad? En mi formación académica, yo recuerdo ya hace bastantes años haber ido a una capacitación en el Hospital Nacional de Niños y nos informaban cómo empezaron a quedar de alguna forma subregistrados, es decir, como que no se estaba evidenciando la realidad de lo que estaba pasando con muchos niños, que en principio quedaba anotada la notificación de, entre comillas, accidentes al jugar los niños en la casa. Y cuando se investigaba un poco más al respecto, ¿verdad?, estos niños que ya tenían un concepto acerca de la muerte, ¿verdad?, y por las situaciones del contexto, de la situación familiar que estaban viviendo, ¿verdad?, ese niño, y o también de la situación emocional que estaba viviendo este niño, se daban cuenta que eso no había sido un accidente, que eso había sido un intento suicida de un niño, ¿verdad? Y cuando les digo niños, estamos hablando de niños que ya podrían tener cognitivamente una noción muy clara, no fantasiosa ni fabulesca, ¿verdad?, como suele suceder, ¿verdad?, en las películas o en las fábulas, ¿verdad?, de que se muere el personaje y vuelve, digamos, a vivir, sino también saber qué es lo que implica, ¿verdad?, de alguna forma también morir, ¿verdad?, o buscar la muerte como una alternativa para resolver una situación que no está pudiendo ser sostenida ni resuelta, ¿verdad?, por la persona. Porque sí es importante recalcar que cuando las personas están teniendo conductas suicidas, ¿verdad?, en el amplio sentido de la palabra que les explicaba anteriormente, lo que sucede es que hay un dolor muy intenso, es un dolor muy fuerte que no tienen necesariamente los recursos personales, ¿verdad?, habilidades, destrezas, conocimientos, ¿verdad?, que hayan desarrollado en su vida para buscar otras alternativas de cómo resolverlo. Entonces la conducta del suicidio se convierte, ¿verdad?, desde el punto de vista de estas personas en una alternativa. Entonces, lastimosamente y definitivamente es cierto, los niños sí cometen conductas suicidas, ¿okay? Y no solamente los niños, ¿verdad? A veces también alrededor, digamos, de este mito que está relacionado con un grupo específico de edad, ¿verdad? Se piensa que las personas adultas mayores no,
se piensa que personas exitosas laboralmente o que están bien siendo adultas, ¿verdad? Que no están pasando por una situación de crisis, ¿verdad? Por digamos la edad. Entonces pues sí, definitivamente niños, adolescentes, personas adultas y personas adultas mayores sí tienen y cometen conductas suicidas. Hay registros, hay estadísticas de que es lo que se da más en Costa Rica, ¿verdad? Que es, digamos, edad de adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, sabemos que esto no necesariamente es una muestra de la realidad, porque no todo, ¿verdad? Se notifica, no todo queda registrado en las estadísticas que se obtienen de lo que se envía al Ministerio de Salud, de parte de todos los profesionales de salud a nivel público y privado. Bueno, 2. Segundo mito. Las conductas suicidas son hereditarias, ¿verdad? Como si fuera una cuestión, ¿verdad? De que a veces uno escucha ahí, que eso no está bien dicho, ¿verdad? Que se hereda el temperamento. Ay, es que es igualito al papá, ay, es que es igualito al abuelito, ay, es que es igualito al tío, ¿verdad? La conducta suicida no se hereda. Lo que sí se puede aprender, que es muy diferente a heredar, lo que sí se puede aprender es las estrategias para resolver situaciones ante crisis y problemas. Porque las personas con las que uno se cría y con las que uno ¿verdad? Se desarrolla en la vida, en su niñez y en su adolescencia, pues obviamente va a tener un impacto y un peso decisivo de cómo nos han demostrado cómo se resuelven, digamos, las situaciones. Pero tampoco eso es decisivo, porque en la vida no solamente aprendemos de las personas con las que nos criamos, sino también pues de otras personas importantes en la vida con las que nos relacionamos, otros familiares, amigos, amigas, gente de la escuela, del colegio, del barrio, ¿verdad? Parejas. Entonces realmente pues es una combinación de personas, ¿verdad? Y por eso no es cierto que las conductas suicidas son hereditarias, ¿ok? Tercer mito. Hablar del suicidio es una forma de incentivarlo. Eso es como cuando también se dice, es que si uno les habla de métodos anticonceptivos, si uno habla de la sexualidad, es incentivarlo. No, todo lo contrario. Hablar del tema de las conductas suicidas de forma abierta nos permite conocer cuál es esa realidad. ¿Qué es realmente lo que hay detrás de estas conductas suicidas? Entonces era como lo que les comentaba al inicio. O sea, realmente es importante desmitificar, porque desde quitar estos mitos y estas falsas creencias, podemos entonces tener ayudas eficientes, eficaces, que realmente vayan a tener un muy buen acompañamiento, ¿verdad? De las personas que directa o indirectamente puedan estar pasando por alguna conducta suicida. Entonces, hablar es lo más saludable que podemos hacer. Eso es como porque si mantenemos algo en secreto, eso no es saludable, ¿verdad? Porque si no, la información la van a buscar de otras fuentes que no van a ser las más apropiadas y las mejores, porque sabemos cómo en las redes sociales, si bien es cierto que pueden existir excelente información, ¿verdad? No todos tienen, digamos, la orientación de determinar qué es cierto y qué no es cierto. Entonces también en ese sentido
es importante informarse con profesionales que tengan una muy buena formación y también desde artículos científicos, ¿verdad? Que tengan, digamos, como que avales y demás. Y de organismos, ¿verdad? Que sabemos que tienen, digamos, como que una validez. Entonces, hablar del suicidio, así como que hablar de cualquier otro tema, no es una forma de incentivarlo, es una forma inclusive hasta de prevenirlo, es una forma de generar un abordaje que sea el más adecuado. Cuarto mito, ¿verdad? El suicidio no se da en personas que tienen motivaciones en la vida y que son estables emocionalmente. Wow, o sea, realmente nosotros como seres humanos no nos mantenemos así como una línea parejita, parejita y nítida en que siempre vamos a tener esas mismas motivaciones en la vida, que siempre vamos a estar estables emocionalmente. Somos el producto, ¿verdad?, de todo lo que nos sucede alrededor en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, familia, si hay pareja, hijos, si es que hay hijos, trabajo, si hay trabajo, estudio, compañeros, grupo social, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente todo este contexto siempre se está modificando. E internamente, es decir, toda la parte biológica, ¿verdad? Como la parte, digamos, neuropsicológica o neurológica o cerebral, hormonal, metabólica, ¿verdad? El funcionamiento de todos nuestros de todos nuestros órganos siempre, ¿verdad? Van a ir cambiando también. Psicológicamente, emocionalmente, no somos estáticos, no somos robots, ¿verdad? O sea, es una cuestión que siempre está en un constante movimiento y socialmente las relaciones siempre cambian, ¿ok? Entonces, todo este movimiento hace que efectivamente esto de que el suicidio no sea en personas con motivaciones en la vida y estables emocionalmente sea una utopía. O sea, realmente, ¿qué ser humano se mantiene así desde que nace hasta que ya la vida hace que no pueda, pues, seguir más en este planeta, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad?, esto nos puede suceder a cualquiera. ¿Por qué? Porque las crisis emocionales, las situaciones imprevistas en la vida nos puede suceder a cualquier persona. Y el manejo, ¿verdad?, cuando hay, digamos, una vulnerabilidad de poder tener una conducta suicida, es porque se agotan nuestros recursos, no tenemos la capacidad de resolver. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido situaciones muy, muy fuertes en la vida, muy dolorosas, muy duras, ¿verdad? Y eso no quiere decir que todos vayan a tener conductas suicidas, pero nos ponen a los seres humanos en posiciones de mucha vulnerabilidad. Y cuando se ven exacerbados, se ven de alguna forma agotados estos recursos, ¿verdad?, de resolver, de comunicar, de hablar, de expresar, entonces existe el riesgo de que una persona que ha sido, que ha tenido motivaciones en su vida, que ha estado bien, que ha estado, digamos, estable emocionalmente, pueda tener, ¿verdad?, un quiebre también en su vida emocional. Entonces es posible que a pesar de tener eso, que pareciera que todo estaba bien, también podría ser que una persona pueda cometer un acto suicida, ¿verdad?, o una conducta suicida. Y como les decía al inicio, puede ser un pensamiento fugaz, permanente, un plan suicida, de cómo acabar la vida, ¿okay?, de cómo hacerse daño, ¿verdad?, con una intención de no seguir viviendo. Muy bien, vamos por el número 5. El suicidio es una forma de llamar la atención.
Falso. Eso no es cierto. El suicidio es, como les decía antes, cuando a la persona se le agotan esos recursos de poder resolver la situación, de poder hacer frente a la situación. Quien verbaliza que está pensando, aunque sea un pensamiento fugaz de conducta suicida, hay que prestar atención. Hay algo que está sucediendo. No puede pasar desapercibido. Entonces, no es una forma de llamar la atención. Es un acto donde la persona está manifestando que necesita ayuda, que necesita apoyo, que no sabe qué hacer con esta situación. Y hay que escuchar, no hay que minimizar. No, eso no es nada. Yo ya pasé por esa situación, eso es algo que se puede resolver. No te preocupes, vas a ver que todo va a salir adelante. No. Todas las personas experimentamos diferentes las situaciones y las emociones. Es importante respetar cómo está viviendo la persona esa situación. Tenemos que validar, no podemos minimizar, invisibilizar, ¿verdad? Lo que la persona está sintiendo. Todos y todas las personas somos muy, pero muy diferentes. Nuestras historias de vida han estado permeadas por muchos factores. Hay personas que tienen más factores de riesgo que factores protectores. ¿Okay? Entonces, también, ante situaciones de crisis, se empiezan, digamos, aquellas situaciones que no se han podido resolver, se empiezan, ¿verdad? Como que de alguna manera a revolver, a volver a experimentar, y entonces, ¿verdad? Ante la situación donde ya está pasando por un mal momento emocional, se le agotaron los recursos, ¿verdad? O sea, realmente la persona no va encontrando una salida que tal vez desde nuestro punto de vista podría ser muchas alternativas, ¿verdad? De cómo resolver, pero para la persona no. Entonces, definitivamente no es una forma de llamar la atención. Es una situación que hay que tomarse muy en serio. Es una situación en donde la persona está pidiendo ayuda y apoyo. Vamos por el número 6. El suicidio solo puede ser atendido por profesionales en salud. Bueno, profesionales de salud, podríamos pensar a esos profesionales que han recibido esa capacitación, ustedes, los profesionales en psicología, o aquellos que tienen alguna especialización en salud mental, o los médicos psiquiatras, ¿verdad? Pues les cuento que no, ¿verdad? Porque desde cómo prestemos atención, escuchando atentamente, estas necesidades nosotros podemos definitivamente, ¿verdad?, aportar, marcar una diferencia. Y como les decía anteriormente, no es una cuestión de minimizar. No es una cuestión de desvalidar, no es una cuestión de juzgar, no es una cuestión de señalar, es una cuestión de estar ahí, prestando atención, que es lo que necesita, y no necesariamente implica que tenemos que hablar y decirle, darle consejos y hablarle de lo que a nosotros nos sirvió y lo que no sirve. No, es una cuestión de que sienta el acompañamiento, y también podemos derivar, eso sí, con profesionales que estén capacitados. Pero no es una cuestión exclusiva, ¿verdad? ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes han hablado de esta situación con algún compañero, compañera, y se enteran los profesores, por ejemplo, por dar tan solo un ejemplo en el ámbito educativo?
Y ellos pueden marcar la diferencia de qué hacer y cómo escuchar y cómo apoyar y cómo estar ahí presente. O en el trabajo, o en la universidad. Pero si nosotros escuchamos y callamos, no estamos aportando. Entonces realmente esto es una labor de atención de cualquier persona y no tiene que ser un profesional en salud y tampoco tiene que ser un profesional. Es un ser humano que está ahí para estar presente, para escuchar, para ayudar. Bueno, ahí pueden escribir si tienen algún comentario o alguna duda. Vamos entonces por el número 7. Entonces dice, solo quienes están con depresión tienen conductas suicidas. Hay muchas personas que están con depresión y no tienen pensamientos suicidas. Hay también otro porcentaje que tienen depresión y que sí tienen conductas suicidas. Entonces no es una regla, ¿verdad? También, ¿verdad? Como les decía anteriormente, podría ser una persona que está pasando por una crisis, se le agotaron sus recursos y ya no sabe qué hacer. También pueden ser personas que tengan algún trastorno de personalidad, ¿verdad? Que los hace como un poco más vulnerables. Puede ser una noticia, ¿verdad? Que hace que la persona lo interprete como que se acabó la motivación en su vida, que ya no existe ninguna razón para vivir. Y no necesariamente quiere decir que es una persona que ha estado deprimida, es una persona que está pasando por una situación de crisis. ¿Okay? Y es cierto, o sea, cuando hay situaciones de crisis, generalmente puede haber, digamos, depresión, pero no es un requisito. ¿Okay? Entonces no es cierto que solo quienes están con depresión tienen conductas suicidas. Hay otro mito, ¿verdad? Que vamos por el número 8, que plantea, no hay signos de conducta suicida. El que quiere suicidarse se suicida y nunca nos dimos cuenta de la situación. Bueno, esto es un mito un poquito delicado, ¿verdad? De hablar. Generalmente sí hay signos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces son muy sutiles, a veces son muy evidentes y a veces no tan evidentes. Entonces, hay formas, ¿verdad? Hay que prestar atención. Si yo soy una persona que me gusta salir, que me gusta socializar y empiezo a tener cambios en ese ámbito, qué raro, ¿verdad? Laura ya como que no está saliendo antes, ya no busca a la gente como antes. Eso es un signo de alerta de que algo no está bien en Laura, emocionalmente hablando. Estoy partiendo de una interpretación emocional, ¿verdad? No de que Laura está enferma y por eso no está saliendo. Apetito. Una persona que le gusta comer y empieza a dejar de comer. Se le perdió el apetito. Otro signo de alerta. Los patrones de sueño. Le duerme mucho, le gusta dormir, pero está teniendo insomnio, como que se está desvelando mucho. Otro signo de alerta. Alimentación, la parte de las relaciones interpersonales, la parte de la actividad física, de los patrones del sueño. Si se ven alterados de acuerdo a lo que la persona suele hacer, ¿verdad? Ya sea que, como les decía, que duerme mucho y se va hacia el otro lado o viceversa, ¿verdad? Una persona, qué raro, esa persona casi no dormía y ahora pasa durmiendo todo el día.
Es decir, que existe un cambio, ¿okay? Que existen cambios en estas áreas, son signos de alerta. Esos empiezan así, ¿verdad? Pueden ser ocasional y también hay personas que lo disfrazan, ¿verdad? Que no lo muestran o que no lo evidencian. Habría que convivir con esa persona para darse cuenta que están existiendo esos cambios, esas alteraciones. Entonces, esos son signos, por ejemplo, de que la persona está teniendo alguna situación de difícil manejo a nivel emocional y puede, ¿verdad? Puede, no es que todas las personas que tengan esos signos van a tener conductas suicidas, pero si eso se va intensificando, va aumentando, digamos, en frecuencia y va pasando a una situación donde la persona se siente mal emocionalmente, es decir, pasa de la tristeza a la depresión y de la depresión a pensamientos, conductas suicidas. Entonces ya el semáforo no está en amarillo, sino que la alerta está en rojo. Entonces ahí hay más signos de conducta suicida. Aislamiento también es un signo de conducta suicida. Entonces sí hay, y también como les decía, o sea, hay signos que son más evidentes donde la persona puede estar verbalizando, ay, es que yo ya estoy cansado, estoy destinado a esta vida. Y alguien lo puede interpretar como, sí, claro, está empezando un nuevo trabajo, está pasando por una situación difícil de divorcio, por supuesto que va a decir eso. Pero ¿y si no preguntamos y resulta que la persona sí está valorando, ¿verdad?, tener una conducta suicida? Eso es lo que puede marcar una diferencia. Por eso es una cuestión que no solamente es de atención de los profesionales de los profesionales en el área de la salud. ¿Okay? Entonces hay que prestar mucha atención a esos cambios. Muchas veces yo he tenido, digamos, atención, ¿verdad? Voy a hablar, digamos, de un ejemplo, que llega el papá o la mamá, ¿verdad? El acompañante, digamos, adulto con un adolescente o un adolescente, y entonces ellos no saben, ¿verdad? Porque están ahí, pero ese hijo, esa hija les dijo, yo quiero y necesito ir a recibir atención psicológica, y tienen meses de estarles pidiendo. Y cuando yo empiezo, digamos, a indagar y a hablar a solas con ese adolescente, ¿verdad?, me entero que está pasando por una situación de depresión muy, muy fuerte. Y ha pasado y ha incrementado y se ha intensificado a tal grado de que ya está, digamos, con conductas suicidas. Entonces también la necesidad de buscar ayuda puede ser un signo, ¿verdad?, de alerta. No solamente, ¿verdad?, en el tema de conducta suicida, pero sí de que hay algo, ¿verdad?, emocionalmente que la persona no está pudiendo manejar. Y ahí puede existir una línea delgada para poder llegar a tener conducta suicida. No todas las personas llegan a tener conductas suicidas, ¿ok? Pero sí hay vulnerabilidad y puede existirla para todos y todas, por lo que les comenté anteriormente. Por otro lado, ¿verdad?, hay también, digamos, situaciones, ¿verdad?, donde sí han hablado y lo han dicho, y me ha sucedido que entonces los familiares le dicen, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Y lo regañan a la persona. Y le dicen muchas cosas. Y entonces la persona se calla y lo sigue sintiendo y experimentando para sí mismo o para sí misma, y no lo sigue expresando. Entonces, todos esos pueden ser signos, y hay unos que son muy evidentes y lo que hacen es como, no diga eso, ¿verdad? Eso es algo que no se puede pensar, eso es algo prohibido.
Muy bien, vamos por el noveno mito, ¿verdad? Para poder desvelar, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, como les decía al inicio, detrás de cada mito, ¿verdad? Si quitamos un velo, ¿qué es lo que hay? Verdades, evidencias que nos dan pistas de cómo podemos ayudar a las personas, de cómo podemos orientarlas, de cómo podemos realmente marcar una diferencia. El noveno mito sería: el riesgo suicida acaba cuando la persona se siente y demuestra estar mejor. Ay, sí, es que pues esa persona pasó por una situación muy fuerte y bueno, le ayudaron, y de ya, ¿verdad? Mira, ahí anda feliz, ya es otra persona, y ella dice o él dice que se siente mejor y no solamente lo dice, o sea, realmente lo está demostrando. Y no necesariamente, ¿verdad? Porque esto es algo, ¿verdad? Que la persona se puede reservar. Y también por lo que les comentaba antes, o sea, dependiendo del abordaje que hicieron las personas, entonces eso le da pie para poder hablarlo abiertamente, para poder de alguna forma sentirse mejor y a gusto expresándolo. Pero si es censurado o censurada, mejor me callo y mejor, ¿verdad? Lo sigo trabajando conmigo misma o conmigo mismo. Entonces no, a veces es una forma de enmascarar lo que realmente está sucediendo. Y bueno, ¿cuántas veces, verdad? No hemos visto, y voy a hablarlo así, como una forma más en anonimato, ¿verdad? Hemos escuchado: wow, este actor se suicidó y parecía que todo estaba tan bien, era un comediante. Entonces no siempre se demuestra cuando una persona, ¿verdad?, está pasando por una situación tan fuerte a nivel emocional como para cometer un acto suicida. Entonces definitivamente no, ¿verdad? Eso es un mito, que el riesgo suicida acaba cuando la persona se siente y demuestra estar mejor. Y el número 10, ¿verdad?, que es el que les traigo aquí, que como les decía, traje 10, pero realmente esto es una lista innumerable. El internamiento y medicación, ¿okay? Cuando hablo de medicación estoy hablando de la medicación que prescribe el médico especialista en Costa Rica, sería un médico psiquiatra. El internamiento y medicación son el mejor tratamiento para atender la conducta suicida. El internamiento y la medicación sí podría ser parte del tratamiento. Y hay situaciones en donde tiene que ser la primera alternativa por el alto riesgo de atentar contra su vida. Pero una vez que le dan la salida, ¿verdad?, si fuera el caso del internamiento, y los conflictos y la situación y los recursos agotados siguen en la persona. El medicamento no es mágico. El medicamento tiene, ¿verdad?, que surtir, digamos, efecto. Tienen que pasar veces, hay que probar. A veces la gente no se los toma como los prescriben los especialistas. Y entonces tampoco, ¿verdad?, podría ser las únicas alternativas y formas. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El mejor tratamiento es integral. Biológico, sí, hay gente que sí necesita medicamento. Psicológico, bueno, aprender, ¿verdad?, un poco cómo reforzar esos recursos personales que no tienen, que están un poco agotados. Sociales, el contexto en el que vive, cómo puede seguir de alguna forma relacionándose con esa situación, para que no vaya a tener un peso a nivel emocional en términos, ¿verdad?, de factores de riesgo. Cómo potenciar y mantener esos factores protectores.
Entonces, solamente el internamiento y la medicación no son el mejor tratamiento, es integral. Y cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada evaluación y valoración es diferente, no hay reglas. Psicológico, social, biológico, biopsicosocial. Todo eso sería, digamos, un enfoque y un tratamiento que realmente es integral. ¿Okay? Bueno, espero realmente a las personas que estuvieron aquí presentes y los que estarán posteriormente, que haya sido de muchísimo provecho, que haya podido pues cumplir con el objetivo del tema, la realidad detrás de los mitos de la conducta suicida, con cada uno de estos 10 mitos, que sirva como modo de reflexión y que podamos a partir de esa información veraz trascender en poder ayudarnos y ayudar a otros. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan muy buenas tardes y que estén muy bien. Hasta luego.